Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Amén. Dios bendiga al pastor también. Qué bendición. Solo lo había visto en video cuando el Señor lo ungió, pero qué bendición poder compartir con él en este día. Y qué bendición. Dios bendiga a toda la iglesia, al poderoso en batallas. Dios bendiga a la iglesia, al poderoso en batallas. Bendito Dios. Mire que usted tiene un ministerio que Dios ha entregado donde tiene pesos en nombre, poderoso en batalla. O sea que no hay batalla que el Señor no pueda ganar. Y esa batalla Él pelea con poder, es el poderoso. ¿Cuánto lo creen? Quiero darle gracias primeramente a Dios, gracias al pastor, también a mi hermana misionera por esta invitación. Gracias y que Dios bendiga a cada uno de los presentes. Bueno, queremos escuchar palabra de Dios. Así que vamos a ir a la palabra del Señor porque usted sabe que el tiempo no se detiene, al igual que la venida del Señor Jesucristo. Quiero pedirle de favor amablemente que me acompañe en el libro de Jeremías capítulo 23 y versículo 29. Vamos a leer un solo texto bíblico. Dios bendiga a cada uno de los que siguen al canal de la Iglesia El Poderoso en Batalla. Dios bendiga a todos y nos gozamos en este día. El libro de Jeremías lo encuentra delante de Isaías y antes de Lamentaciones. Si está por el profeta Daniel, regrésese un poquito atrás, pase por Ezequiel y llega a Lamentaciones y luego a Jeremías. Si está por Génesis, le digo que también atrás, siga hacia adelante, unas cuantas cuadras adelante va a encontrar el libro de Jeremías. ¿Todo lo tienen, mis amados hermanos? Pero aunque veo que todavía vamos a poner tarea de memorizarse los libros. Jeremías capítulo 23 y versículo 29. Todo lo tienen, mis amados hermanos. Vamos a darle lectura a la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. Y la iglesia que está lista y preparada para volar al cielo dice: dice su palabra, hace una pregunta. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Oramos. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús, bendecimos su nombre, le damos gracias en este día por el privilegio que nos permite de poder escuchar su palabra. Padre, yo le pido que use mi vida como un canal que usted va a usar para bendecir a su pueblo y de igual manera mi vida. Queremos escuchar palabras suyas y no de hombres, y le damos toda la gloria y la honra a su nombre porque usted se la merece. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Qué bonita la alabanza. Yo quisiera, dice, tener alas y volar, ¿verdad? Y poder estar en esa presencia de Dios. En este día quisiera predicar bajo el tema: hoy más que nunca necesitamos la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos la palabra de Dios. En los últimos tiempos, mis amados hermanos, hay iglesias donde ya no se habla la palabra de Dios. Lo que se habla son cuentos, mitos, fábulas, donde ahora hay que entretener al pueblo para que pueda estar contento y feliz. Pero la verdad que este es un lindo y hermoso ministerio que sigue predicando la poderosa palabra de Dios como está. Y he leído este texto porque si usted lee unos textos atrás, dice la Biblia en el versículo 26 del capítulo 23: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Hace esa pregunta a Dios. Y vuelve a preguntar, ¿no piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, dice Dios, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Y Dios haciéndole una recomendación al pueblo de Israel, porque en esos tiempos que estaba Jeremías y otros profetas contemporáneos como Isaías, Esdras, Nehemías, habían hombres que se habían levantado queriendo contar lo que no era de Dios. Si algo Dios necesita es que nosotros tengamos la palabra. La palabra de Dios es poderosa, que puede quebrantar y destruir al mismo enemigo. Si algo yo he tenido en experiencia, que muchos hermanos testifican: hermano, tengo una lucha, una batalla, el enemigo me está atacando la mente, ataca mi corazón. Pero ¿sabe por qué pasa esa lucha, esa batalla? Porque nos hemos olvidado de la palabra de Dios.
Cuando usted y yo tenemos palabra de Dios en la mente, no hay cabida de ninguna basura de las tinieblas que pueda venir a hacernos daño. Muchos se apartan de Cristo. ¿Sabe por qué? Por falta de palabra de Dios. Yo decía a unos hermanos días atrás, ¿qué pasaría si pasamos una semana sin tomar alimento, sin comer alimento, y tomar bebida, y estamos trabajando duro, fuerte, bajo estos calores tan fuertes? ¿Qué pasaría una semana después? Usted y yo colapsamos. Usted y yo terminamos en un hospital porque no hubo alimentación ni hubo bebida para poder fortalecer el cuerpo. Ahora, ¿cuál es el pan de vida que el cristiano tiene? La palabra de Dios. Y algo que yo siempre recalco, y no vengo a verdad hacerlo sentir mal ni nada, es que nosotros hemos tenido en poco la palabra de Dios. Y ahorita, verdad, les decía en son de broma, nosotros tenemos memorizado los meses del año. Si yo le pregunto qué mes estamos ahorita, no creo que alguien venga de travieso y diga diciembre, no. Ni alguien diga enero tampoco. Todos van a decir el mes de julio, hermano, el séptimo mes del año. Le pregunto qué día es, no creo que venga alguien que me diga lunes o viernes, que es día de cheque, no. Es domingo, el día que le estamos dando culto a Dios. Pero ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque sabemos el mes, el día, la fecha, la hora, el minuto, el segundo. Pero a veces nos falta saber la palabra de Dios. Así como tenemos la capacidad, porque la Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Tenemos la capacidad para poder memorizarnos, saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque en los últimos tiempos se han levantado personas predicando cosas y nosotros en ignorancia decimos amén. Estamos diciendo así sea cuando es algo que no es bíblico. Ahora, alguien dirá, pero ¿para qué yo necesito la palabra de Dios? ¿Sabe? Me gusta bastante el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4 que entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el tentador. ¿Y sabe cómo lo venció el maestro? No lo venció diciendo, sabes que vengo de 40 días de ayuno y oración. No, el Señor Jesucristo usó la palabra. Y dice la Biblia en el libro de Marcos, o Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Llegó no un demonio, no un espíritu inmundo, no llegó un brujo santero, llegó el mismo Satanás a tentar al maestro. Pero ¿sabe cómo lo venció Jesús? Diciéndole, te reprendo, fuera Satanás. No, ni le dijo, ¿sabes qué? Ahorita siento el poder de Dios porque estoy ayunando, orando. No, el Señor Jesucristo simplemente le respondió con la palabra. Y dice el versículo 4, y respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, que el Señor lo reprenda, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con piedra, tu pie en piedra. El enemigo también usó la palabra. Porque sabe, la lucha y la batalla que usted y yo tenemos es una lucha y una batalla de palabras. Que usted de repente está gozoso, el gozo del Señor es mi fortaleza, aleluya. Pastor, ¿qué hay que hacer? Estoy gozoso, siento de Dios trabajar. Pastor, ¿qué hay que hacer? Evangelizar, quiere que sea ujier, quiere que cuide niños. Pero de repente viene una voz a la mente que le dice, tú estás trabajando de gratis, mira, ni te aplauden, ni te dicen gracias. Y viene esa lucha de palabras, viene esa palabra a la mente. Y el cristiano que no tiene palabra en la mente, no tiene palabra de Dios, dice, es cierto, el pastor ni gracia me ha dado, el líder ni siquiera me ha felicitado. En lugar de crecer parece que estamos menguando. Y viene el ataque al líder, al pastor, a quien quiera que sea. Viene el ataque, viene la lucha a la mente. Esas palabras que desaniman al cristiano, porque no me dejará mentir, a veces estamos gozosos, alegres, y de repente estamos desanimados. Pero ¿sabe por qué? Porque nos hace falta palabra de Dios. Pero cuando hay palabra de Dios, déjeme decirle algo, no es que sea malo ni me malinterprete. El ayuno es bueno, hay que ayunar. La oración es buena, hay que doblar rodillas. Estar en vigilia es buenísimo, pero ¿sabe qué? La vigilia y el ayuno y la oración se pueden terminar, pero algo que no se termina y permanece en la mente del hombre, la palabra. Que cuando viene el ataque del enemigo, usted le saca palabra. Usted no le va a decir lo que dijo mi abuela, lo que dijo mi abuelo, lo que dijo mi pariente. No, así dice la palabra, escrito está. Y si algo no puede soportar el enemigo, la palabra de Dios. Por eso es necesario que la iglesia tenga palabra y no cuento de vieja, como dijo el apóstol Pablo. Entonces el enemigo vino y le trajo la palabra de Dios también. Usó el Salmo capítulo 91 versículo 11.
Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es efectiva en la boca de alguien que se guarda en santidad. De alguien que guarda sus ojos, sus oídos, su boca, su corazón. Y cuando viene y habla esa palabra, sabe que el enemigo tiene que retroceder. Cuando usted y yo nos llenamos de palabras, no, me no está con la cara y todo amargado, no. Usted está contento y feliz. Tiene 40,000 problemas, usted no se preocupa, porque hay cristianos que están afligidos, hay cristianos que no avanzan, que estoy pasando pruebas, lucha, batalla, y usted cree que eso es noticia nueva. Eso siempre ha pasado desde el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, llegamos hasta Apocalipsis. Todos los personajes tuvieron pruebas, luchas y batallas, pero ¿sabe qué es lo que nos hace poderosos? Es la palabra. Por eso Dios le dice al profeta Jeremías: ve, dile a mi pueblo que no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Pastor, lo que va a cambiar la vida de los hermanos no va a ser de que aquí los tratemos tan lindo y bello, no, es la palabra. Lo que a mí me cambió fue la palabra. Lo que a mí me motiva la palabra. Lo que a mí me tiene gozoso la palabra. No es mi esposa, no es mi hijo, no, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, mi amado hermano, dice que es como fuego, consume, quema lo que sea. Viene la víbora, lo quema, lo consume, y es como martillo que quebranta la piedra. Mire, tener palabra de Dios. Viene Satanás, usted le habla con la palabra y le dice: diablazo, escrito está que tengo la mente de Cristo, escrito está que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escrito está que pues diremos a esto, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando hay palabra de Dios en su boca. Pero a veces no hay palabra de Dios. Tenemos 31.355 versículos, 1.289 capítulos, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. No puede decir uno: no tengo palabra. Nadie puede decir, no, yo no sé, los pastores presentes, pero cuando uno se pone, que le dan el privilegio de predicar, uno va a estudiar, uno ora, uno medita, y uno dice: no tengo que predicar. Y el Señor me dice: ¿cómo que no tengo que predicar habiendo tantos versículos en la Biblia? No, a usted no le ha pasado, a mí me ha pasado. Señor, ¿y qué voy a predicar, Señor? Yo no sé ni qué predicar. Uno no sabe ni qué predicar habiendo tantos versículos en la Biblia. ¿Sabe por qué nos pasa eso? Y andamos como cuando uno da vuelta a la 495. Usted sale aquí por la salida, la 7, y se va y llega hasta por allá por Silver Spring, por allá por Gettysburg, y baja por allá abajo por Fort Church y vuelve y le va dando vuelta a la 495. Y si usted gusta y usted quiere darse su tour, le da 20 vueltas, 100 vueltas a la 495, y ahí va a estar dando vuelta. Y así estamos nosotros, que voy a predicar, yo voy a predicar, yo voy a predicar. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque no estudiamos la palabra. Porque nadie da de lo que no tiene. Yo no le puedo decir: pastor, mire, le voy a regalar $1 porque no tengo nada. Pastor, mire, el pastor que viene también de la otra área, no tengo nada. Nadie da de lo que no tiene. Pero cuando hay palabra de Dios, uno puede darle una palabra de aliento al hermano. Por eso a veces en el pueblo del Señor, en lugar de una palabra de aliento, hay una palabra de desaliento. Pero ¿sabe por qué? Porque no hay palabra de Dios. Porque cuando hay palabra de Dios, mire, usted le dice: hermanito, no se preocupe, mire, Cristo es su fuerza, su fortaleza, su castillo, su torre fuerte, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Yo no confío en el cheque, yo no confío en el gobierno, yo confío en Jehová. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con su pluma me cubrirá y bajo sus alas estaré seguro. Escudo y adarga su verdad. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Yo estoy roncando a las 3 de la mañana, pero el que me guarda está despierto. Y yo creo la palabra, y esa palabra me da victoria, y esa palabra me da vida, y esa palabra me ayuda, y esa palabra me anima, y esa palabra me llevará al cielo. Y a su nombre. Jesús le respondió con palabra. ¿Y sabe qué pasó el enemigo? Se fue. Dijo: no, yo pensé que te iba a salir, que sí. Se fue. ¿Qué tenemos en la mente? ¿Qué hay en la mente? Aleluya. Le aseguro que usted y yo tenemos memorizado el día que nació su baby, su niño, su niña. Tenemos memorizado, me incluyo, el aniversario de boda. Tenemos memorizado el día que nuestra esposa nos dijo: te acepto. Hemos memorizado cuando sea el juez o el pastor, si tiene la oportunidad de casar, dijo, puede darle el beso a la novia. Tenemos memorizado eso, pero ¿saben qué? No tenemos memorizado la palabra. Ni los libros de la Biblia. No, mi amado hermano.
Yo le creo a alguien que tiene 3 meses, 6 meses, 1 año. Pero si usted y yo, principalmente con todo respeto, somos ministros y no sabemos los 66 libros de la Biblia, algo está pasando. Bendito Dios. La palabra de Dios es la que nos puede bendecir y hacer prósperos. Porque a veces pensamos que no, yo me voy a prosperar, yo voy a trabajar full time, part time y todos los time. No, lo que hace próspero al cristiano es la palabra de Dios. Aleluya. Sí, con la palabra de Dios, mire mi amado hermano, ay Dios mío, usted y yo vamos a ser prósperos. Cuando digo próspero, no solamente se habla de dinero, eso habla en las iglesias ahora. Usan un versículo, lo sacan de contexto y para qué, pidiendo dinero. Y hoy lo bueno que aquí no pasa eso, pastor. Hay iglesias donde corren y vienen a tirar dinero al altar como que si Dios fuera una mujer de calle. Que Dios tenga misericordia de esa gente. No, lo que hay que hablar es palabra de Dios. Lo que tenemos que tener es palabra de Dios. Lo que hay que amar es la palabra de Dios. El maestro sabía palabra. Cuando él entró a los 12 años, dice, en el templo, tuvo la capacidad y la habilidad de dialogar con los doctores de la ley. Un niño de 12 años hoy sabe manejar el teléfono, pero no sabe Biblia. Bueno, pero el niño todavía lo entiendo. Pero nosotros, los sacerdotes de la casa, el sacerdote, usted sabe que los que eran sacerdotes en el tiempo antiguo, tanto cuando ministraban en el tabernáculo y en el templo, tenían que saber la ley de Dios. Y los sacerdotes de ahora, porque la Biblia dice en Apocalipsis 1:6 que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero los sacerdotes de hoy no sabemos ni dónde está Jehová mi pastor y nada me faltará. Jehová mi pastor, nada me faltará. De allá por Apocalipsis 20:15, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego. ¿Sabe por qué? Porque no nos interesa la palabra de Dios. Hermano, ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la palabra de Dios? A leer, a meditar, estar en ella. Por eso hoy se ha levantado tanta falsa enseñanza y tanta gente que la emociona, tanta gente que le venden ilusiones y la gente dice, oh sí, gloria a Dios, te alabo, te bendigo Padre, y le están diciendo cosas que no son bíblicas. Aleluya. Lo veo serio. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Miren lo que dice en el Salmo capítulo 1 versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino en silla de escarnecedores se ha sentado, de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué hace este varón? Medita en la ley de Dios día y noche. Leyó un capítulo bíblico y está meditando. ¡Wow! Tremenda enseñanza. Pero muchos de nosotros los caballeros pensando, ¿con quién estará hablando mi esposa? ¿Y qué estará haciendo mi esposa? ¿Será que hasta se durmió, está despierta? No, este hombre meditaba la ley de Dios día y noche. Pero seamos inteligentes. ¿Quién va a meditar de día y de noche? Y no se supone que dormimos 6, 5, 7, 8 horas. Pero el salmista dice que este varón meditaba de día y de noche. Da a entender que tenía sueños y soñaba con la palabra. Pero hay cristianos que tienen pesadillas. Pastor, ven a orar en mi casa. Mire que hay cosas raras. No puedo dormir, pastor, no me duermo y siento que me están jalando la pierna, porque no hay palabra de Dios. Cuando hay palabra de Dios, hasta en el sueño recita la palabra, hasta en el sueño está predicando, hasta en el sueño está ministrando la palabra de Dios. Por eso el tema se titula hoy más que nunca necesitamos la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que en los últimos tiempos hay iglesias tan llenas de emociones, llenas de sentimentalismos? Oye, es fácil, ponen a un pianista y el pianista y el cristiano medio melancólicos, románticos, ahí los tienen entretenidos. Cuando viene la palabra, mire, gloria a Dios que aquí no están poniendo atención. Dios bendiga este ministerio hermoso. Hay personas que cuando viene la palabra, pastor, son jugadores de fútbol, son delanteros, son cabeceando. Aquí no hay de esos. Sí, hay otros que lo llaman, uno, venga, necesito decirle algo. Hay otros que cuando se predica la palabra les dan problemas renales, que tienen que ir al baño a orinar.
Sí, pero cuando está viendo la película, cuando está viendo el programa de televisión, ven, tiene deseo de ir al baño y no va. Se aguanta hasta se hace fuerte y valiente. Pero yo no sé por qué cuando la palabra se predica, no, aquí no pasa eso, gloria a Dios. Pero hay lugares donde uno va, uno dice, Dios mío, aquí hay que orar por sanidad, sanidad por la vejiga, porque esta vejiga está terrible. ¿En serio? ¿No le ha pasado, Pastor Norberto, que usted ha ido a algún lugar que va y predica y uno dice, Dios mío, aquí debería haber gente sana, está enferma, cada rato sale al baño? Entonces, cuando hay palabra y uno medita en ella. Una vez mi esposa, pastor, me dijo, amor, ¿y usted piensa bien durante el día? No. ¿Y no que me amo? Sí, yo voy a pensar en mi Padre. Yo voy a pensar en el que ama mi alma. Yo voy a pensar en aquel que amó en mi persona desde antes de la fundación del mundo, que dijo, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que muera por este chaparro pecador, perverso, depravado y malvado, y sea cambiado y transformado para alguien que predique mi palabra. Yo pienso en el que piensa en mí. Yo pienso y medito, en el que ama mi alma y anhela que yo vuelva al cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí no pasa eso, pero hay hermanas que terminaron de almorzar, ya están sacando 3 paquetes de carne, que van a cocinar al rato, que van a cocinar mañana, y están pensando, olvídense de eso. Y si suena la trompeta, ahí se va a quedar un paquete de carne. Pensamos en otra cosa y menos en la palabra. Por eso dice Dios, dice Jeremías, dile a ese pueblo rebelde que no es mi palabra como fuego y como martillo, que tiene el poder de quebrantar el corazón más duro y perverso y malvado. Por eso, si usted y yo vemos un defecto en el hermano, en lugar de criticarlo o murmurar, palabra de Dios, palabra. Y a través del poder del Espíritu Santo Dios va a transformar, va a cambiar, va a ministrar. Aleluya. Pero ¿sabe qué sale de nuestros labios a veces? Nombre. El pastor, yo veo que ni predicar puede. El hombre se trabó, dice. No, cuando hay palabra de Dios, uno no anda con esas cosas. Uno, mire, transmite, dialoga, comparte palabra del Señor. Yo he tenido oportunidades, pastores, que cuando me acerco a platicar con alguien y uno empieza a hablar de la palabra de Dios, y hermanos en Cristo, no inconversos, no mundanos, hermanos en Cristo, que cuando uno se pone a hablar de la palabra, ¿sabe qué hace? Se va, porque no les gusta que uno comparta la palabra del Señor. Yo espero que no haya así casos similares en este lugar. Aleluya. Hay muchos que dicen, no, este hermano solo hablando de Dios pasa, no podrá hablar de otra cosa. Pues, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué quiere que le venga a hablar de fama, de farándula? No, vamos a hablar palabra de Dios. Aleluya. Amén. Para vencer al enemigo necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no nos dice vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y estar firmes. Y ahí empieza a decir la armadura: el calzado del evangelio, el cinto de la verdad, el yelmo de la salvación. Y empieza a mencionar, pero hay algo que menciona, que es la espada del Espíritu. Y a mí me gusta meditar, yo digo, y me traigo a memoria a esos soldados romanos, porque Pablo toma el ejemplo de la armadura de un soldado romano. Digo, si viene el enemigo, agarro el casco y se lo tiro, a quien se agache pasa del arco. Me quito la chancla y se la tiro, o la guina, para que usted me entienda. A quien se hace un lado, pasa del arco. El escudo de la fe se lo tira como platillo volador. A quien se agache pasa encima. Pero hay algo que no va a poder evadir el enemigo: la espada. ¡Bum! Que se la va a enterrar y lo va a destruir. ¿Y sabe cuál es esa espada? La palabra de Dios. Dice Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros venimos desarmados a veces? Sin palabra. Estaba predicando en otra iglesia hace ratos, que en una ocasión estaba un papá desesperado, pastores, hermanos y hermanas, y estaba como tomate maduro, de esos que utilizan para hacer la salsa de las pupusas.
Estaba ese hombre rojo. ¿Y dónde está mi Biblia? ¿Y dónde está mi Biblia? Cipote, si usted es de El Salvador, Güiro, si es de Honduras, ¿dónde está mi Biblia? Si es guatemalteco, Patojo, ¿dónde está mi Biblia? Si es mexicano, Chamaco, ¿dónde está mi Biblia? Y si es de otro país, Pimpollo, ¿dónde está mi Biblia? Y dijo un hijo, le dice el hijo, papá, ¿no te acuerdas que la dejaste en el carro la semana pasada? Le dijo. La semana pasada dejaste la Biblia en el carro y no la has usado. Hay gente tan espiritual que me dice, varón, yo sé que la palabra de Dios es santa, por eso no me atrevo a tocarla. La cuido, mire, tengo la Biblia que ni polvo tiene, ahí la tengo cerradita. Si nosotros nos propusiéramos a memorizarnos un texto bíblico por día, 365 textos en el año. Pero no nos interesa la palabra de Dios. Tenemos 2, 3, 4 Biblias. Ya pasamos hasta, mire, 4 Biblias, pastor, 4. 2 de estudio, una con diccionario y otra normal. Sí, pero lo normal es que lo estudiáramos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra del Señor? Aleluya. Mire, para vergüenza mía, uno se mete en redes sociales a veces. Viene un hermano, le mandó un mensaje por WhatsApp y el mensaje era un video de YouTube, y del video de YouTube lo mandó para otra página y de otra y otra. Después ya hace todo un revolú. Y cuando se da cuenta, pasó media hora. Ay, Padre, a rato vengo para leer tu palabra. Y nos vamos y nos olvidamos. Y viene el enemigo y empieza a bombardear, y empieza a atacar. Y uno sin espada. Imagínense que venga un adversario y usted sin espada. ¿Cómo me defiendo? Por eso hay problemas en los matrimonios, en los hogares, en los hijos, en las hijas, en muchos lugares. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra de Dios. Es necesario que tengamos esa palabra. Por eso si el pastor aquí predica la palabra de Dios, no se enoje, mi hermano. Hay gente que le gusta que le hablen de parque, de playa, de río. No, aquí venimos a hablar la palabra de Dios. Vamos a ser prosperados. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Lo único eficaz es la palabra de Dios. ¿Usted no le ha pasado que compra un medicamento y ese medicamento, en lugar de darle una sanidad, lo enferma más? Compró un producto ahí por redes sociales y le salió malo. Y después lamentándose, ay, gasté mis $100 y no sirvió esta cosa. Pero si hay algo que es eficaz, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra, entra hasta partir las coyunturas, dice el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Por eso cuando se predica la palabra dice ahí, ¿y quién sería el chismoso que le dijo al predicador que yo estoy haciendo esto, estoy pasando por esto? No hay ningún chismoso. La palabra de Dios sabe el pensamiento y discierne la intención del corazón del hombre. ¿Sabe quién es el mejor predicador de esta tierra? El Señor Jesús en su tiempo, pero ahora es la misma palabra. Usted la lee y viene la palabra, lo bendice a uno, lo exhorta, lo anima, lo motiva, lo redarguye, lo confronta. Pero a veces nosotros esperamos que venga otro y que nos confronte, cuando la misma palabra nos puede confrontar. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no estudiamos la Biblia? Y cuando viene alguien que predica la Biblia, estamos enojados. No me gusta ese predicador. No es que no estamos viendo si le gusta o no le gusta. Estamos viendo qué trae el predicador, qué está hablando, qué está transmitiendo. Por eso el tema se titula, hoy más que nunca necesitamos la palabra de Dios. Miren, con todo respeto, y no quiero faltarle respeto a nadie, pero en nuestros países la gente lleva aquí la Biblia bajo el hombro. ¡Qué bueno! Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto sabemos de esa palabra? Y no solamente saberlo, vivirlo. Porque usted y yo podemos ser, mire, súper inteligentes, saber la Biblia, pero la cuestión es vivirlo. Porque esta palabra es como un martillo. A veces el corazón está como el coyol. ¿Usted conoce el coyol? Una cosita así redondita que hay que quebrarlo
para sacarle un coco que trae por dentro. Y la palabra de Dios es especialista en quebrar ese collón, especialista en quebrar un coco, especialista en quebrar lo que sea. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestros corazones. Usted quiere que Dios lo use, hay que estudiar la palabra del Señor. Yo no le vengo a hablar de que vaya a un instituto o a una universidad, no, estudiemos, dejemos la pereza, dejemos la vagancia, dediquémosle tiempo a la palabra de Dios. Poderoso Jesús. Pregunta de este día: ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros a estudiar la palabra de Dios? Aleluya. ¿Cuánto tiempo? Y si hay alguien que dice: hermano, no sé leer ni escribir, gloria a Dios, hoy hay Biblia en audio. Y Jesús dijo, el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es que no se me queda, dice. Tengo una mente tan dura que no se me queda. Mentira, porque todavía se acuerda lo que le hicieron días, meses, semanas, años atrás. Tenemos buena memoria. La palabra de Dios le abre los ojos a los hombres. La palabra de Dios nos abre los ojos, nos hace ver nuestra realidad. ¿Por qué creen que los pastores sufren a veces con el ministerio? Porque nosotros somos un grupo de haraganes. No nos gusta estudiar la palabra. Y como no nos gusta estudiar, y por eso en la iglesia de Cristo hay envidia, hay celo, hay odio, hay rencor. ¿Saben por qué? Uno, porque son obras de la carne, que el hombre no quiere desechar. Dos, porque no estudiamos la palabra, porque la palabra de Dios le dice a uno: deja la mentira, deja el odio, el celo, deja la vanidad, deja el adulterio, la fornicación, la ira, la contienda, la enemistad, suéltalo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero medio serio. Aleluya. Vamos a ponerle tarea a los hermanos. Vamos a darle una Biblia de recompensa si se memorizan los libros de la Biblia en una semana. Memorizado. Génesis, Apocalipsis. Y cuando haga eso, después le vamos a dar otra recompensa para que se lo memorice de Apocalipsis a Génesis. Yo admiro a hermanos en Cristo, no saben leer ni escribir y son buenos para llegar a una dirección. Hay hermanos que no saben leer y escribir, manejan el teléfono, que yo me quedo sorprendido. Yo digo: yo soy ignorante del alfabeto, tremendo cabezadura soy yo, no sé manejar redes sociales. Y el que no sabe leer y escribir las maneja inteligentemente. Pero hay un detalle: la inteligencia para el teléfono es buena, pero para la palabra de Dios no. Y si algo necesitamos nosotros tener inteligencia, es para la palabra de Dios. Poderoso batalla. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 30 al 32. Miren lo que dice. Aconteció, esto pasó cuando Jesús resucitó e iba rumbo camino a Emaús. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Jesús iba caminando con dos discípulos de él y le dice: oye, tú de casualidad no sabes la noticia que hay. ¿Cuál noticia? Le dice Jesús: que hay un tal Jesús que murió y dijo que iba a resucitar, pero hasta el día de hoy ni sus luces sabemos. Y me imagino que el Señor dijo: ¿en serio? Oye, ¿y cómo era ese muchacho? Cuéntenme más. Iban caminando con el Señor Jesús, escuchando la palabra, porque aquí dice que el Señor abría las escrituras y les enseñaba, e iban cegados hasta que el Señor vino, oró, partió el pan y lo bendijo. Se le abrieron los ojos, y cuando se le abren los ojos ya no está el Señor Jesucristo. Muchos estamos ciegos, no miramos la realidad de la vida, no miramos nuestras circunstancias, no miramos que viene el enemigo porque estamos cegados. ¿Por qué? Porque a veces teniendo la palabra no la sabemos aprovechar. Estos dos muchachos iban con la palabra, porque dice la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaba caminando, la palabra andante iba con ellos.
Y ni cuenta se dieron. A veces tenemos la palabra con nosotros y ni cuenta nos damos cómo estamos viviendo la vida. Si algo es poderoso, la palabra de Dios. Y estos muchachos iban y no se dieron cuenta que el maestro iba con ellos. ¿Qué necesitamos ahora? La palabra de Dios. Lo que va a ser el propio de este ministerio no es que se traigan payasos, no, la palabra de Dios. Lo que va a traer un mover y derramar del Espíritu Santo, claro que sí, orando y ayunando, pero la palabra de Dios. La palabra de Dios la necesitamos hoy más que nunca. La pregunta de este día es: ¿qué tan interesados estamos en la palabra de Dios? Yo me acuerdo cuando me tocó sacar mi licencia, ese libro me lo comí, me lo recomí y me lo ultra comí. Sí, lo leí uno para allá, para acá, anda arriba y anda abajo leyéndolo. ¿Por qué? Porque yo estaba interesado en tener una licencia para conducir. Pero la palabra de Dios no nos interesa. Una vez fui a una iglesia, pastores, y le dije: hermanos, tome asiento, perdón, póngase en pie, vamos a leer la palabra, quiero que me acompañen en el libro de Macabeos. Andaban leyendo, buscando, y Macabeos, mire, le parecía abanico, y no encontraba Macabeos. Y no es que yo esté predicando de eso, quería yo probar, y me di cuenta que ni siquiera saben los libros que tenemos. Con la ingenuidad pensando que Macabeos estaba ahí. Entonces, la palabra de Dios es la que da vida al hombre, a los hombres. Lo que a uno lo tiene rejuvenecido, hermoso, bello, fortalecido, la palabra de Dios. Pero es lo que a veces no tenemos. Viene el enemigo y empieza a bombardear la mente, empieza a bombardear el corazón. Ya no voy al culto. Pastor, ¿va a haber ayuno? Sí, hermano. Ayuno que no va a ir. ¿Quién? Yo, pastor. Viene el desánimo, viene la tristeza, viene la angustia, viene el dolor. Está llorando, tiene problemas. Solo yo paso problemas, dice. Cuando Pedro dice que el mismo padecimiento tienen los hermanos en todo el mundo. Cuando hay palabra de Dios, usted mismo se anima. Usted se mira en el espejo y usted dice: no, ese moribundo no soy yo. No, cuidado. El que tiene metido el poder del Espíritu Santo en su vida, no, esa cara no es mía, no, lo siento, ese no soy yo. El que tiene palabra de Dios se motiva, se anima solo. El que tiene palabra del Señor le dice a su carne: carnita, mire, hoy es día de ir al culto. El que tiene palabra de Dios dice: hoy martes es día de oración. Aleluya. Bendito Dios. El que no tiene palabra de Dios hay que decirle: mi amor, mi cariño, mi bello, mi precioso, vamos a la iglesia. No quiero, vamos. No, el que tiene palabra de Dios se anima, se motiva. No vino nadie, pero yo vine, gloria a Dios. Y aquí estoy. Quiero un matrimonio próspero, quiero una familia próspera, quiero una vida próspera. Necesitamos la palabra de Dios. Entonces no oro, no ayuno. Claro que sí, hay que orar, ayunar. Hay que vigilar. Hay que estar congregándonos. Pero lo que nos motiva a hacer todo eso es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida, mi hermano. Aleluya. Amén. Cuando yo como palabra del Señor, mi espíritu está gozoso, alegre, motivado. ¿Saben cuál es el mejor profeta? La palabra de Dios. Hoy estamos esperando que venga el predicador y me diga qué voy a hacer. No, la Biblia dice que hay que hacer. Si usted es un evangelista, la Biblia lo dice. Marcos 16, 15, 16: por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Ya, ahí está, ya le profetizó la palabra. Es que Dios me reveló que soy evangelista. Marcos 16, 15 le profetiza: por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura, ya. Sin que le pongan mano, sin que lo empujen, sin que le echen saliva a la cara. La Biblia dice: ve y predica.
Bendito Dios. Si usted es una persona de intercesión y quiere que le venga y le confirme que es de intercesión, primera carta de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Ya, ahí está, ya le profetizaron la palabra. Orar sin cesar. Ora en todo tiempo. No, hermanos, que Dios me reveló que yo soy una mujer de clamor. Y ahí está, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Siga clamando. Aleluya. Mucha gente está, ven, parece la iglesia popular que van y ponen la cabecita para que aquel otro le ponga la mano. Está esperando que oren por mí, que me diga algo, que me diga algo. Arrepiéntete, pecador, le va a decir. Bendito Dios. Mi amado hermano, la palabra es la que nos motiva, lo que nos dice que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Si usted es perezoso y no le gusta trabajar la obra del Señor, no necesita que alguien le profetice. Váyase a Proverbios 6, capítulo 6, versículo, no me acuerdo, en adelante, que habla de la hormiga. Mira la hormiga, oh perezoso, que no tiene Señor, ni tiene quien lo dirija, pero cuando es el verano está recogiendo su alimento, y cuando viene el invierno está feliz de la vida. Miren, en la Biblia hay de todo. ¿Pero por qué no tenemos eso? Porque no queremos estudiar. Yo voy terminando porque lo veo medio serio ahí, como que triste, como que atravesando el valle de las lágrimas. Por lo tanto, para ser bienaventurados necesitamos la palabra de Dios. Aleluya. Nosotros hablamos de, mire, y a los jóvenes que están aquí, hay jóvenes que son buenos para la tecnología. Pero pregúntenle dónde está tal libro de la Biblia. Pregúntenle dónde está Abdías. Abdías predicador. Yo pensé que era Abmeses. No, es Abdías. ¿Cuántos capítulos tiene Abdías? ¿Cuántos versículos tiene Abdías? Tiene 24 horas. Vaya. Abdías, no. Aleluya. Yo lo veo medio serio. Aleluya. Como dicen los hermanos, ya me viste, papá. Santiago capítulo 1, versículo 21 al 25. Miren lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo yo voy a ser salvo? Obvio que por la gracia redentora de Cristo, pero obedeciendo su palabra. Pero ¿cómo vamos a obedecer algo que no sabemos? Ay, Dios mío. ¿Cómo yo voy a obedecer algo, pastor, que no sé? ¿Por qué no somos obedientes a Dios? Porque no sabemos lo que Dios quiere. Dice, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. Dan ganas de venir mañana y preguntar qué prediqué, cuáles fueron los textos que dije. Sí, porque usted no se da cuenta. Y con todo respeto, hay iglesias donde la gente se emociona. Aleluya, Señor. Te siento, papá. Y qué bueno que sienta la manifestación del Espíritu Santo. Pero saliendo del culto, pregúntele cuál fue la cita que se tocó para empezar a predicar. ¿Qué otros textos bíblicos tocó el hermano o la hermana para predicar? Se nos olvida. ¿Por qué? Porque no nos interesa la palabra de Dios. Aleluya. El miércoles tuvieron culto, ¿va, pastor? ¿O no hubo culto? Ensayo. Ok, ayer, ¿cuál fue la cita que predicó el hermano o la hermana que predicó? No, usted no diga, pastor, porque yo sé que usted lo sabe. ¿Ve? ¿Se acuerdan que no sabemos? Y no vengo a ofenderlo, vengo a traer un llamado a su conciencia y a la mía, que pongamos interés a la palabra de Dios. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque dice, él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este
Dice, será bienaventurado en lo que hace. Seremos bienaventurados en lo que hacemos si ponemos por obra la palabra. Usted no se da cuenta que se levanta a la mañana, se cepilla los dientes y uno dice, uy, Dios mío, me salió un grano. Pero cuando se va al trabajo, está trabajando y regresa al trabajo, ya no está pensando que le salió un grano. Se le olvidó, porque supo del bendito grano cuando vio en el espejo. Y el hermano Santiago pone este ejemplo, que nosotros vamos, nos miramos el rostro en un espejo, decimos, estoy despeinado, tengo ojeras, me salió un grano, pero en el transcurso del día se le olvida eso. Por eso cuando nosotros venimos y somos oidores olvidadizos, por eso le pregunté, ¿cuál fue el tema, el texto que se tocó ayer en el servicio? Porque somos, me incluyo, somos oidores olvidadizos. Pero si le pregunto qué cenó anoche, me lo va a decir. ¿Se da cuenta? No vengo a ofenderlo, vengo a traerle un llamado a su conciencia. Yo estaba meditando, Señor, ¿qué predico? ¿Qué predico? ¡Pum! Vino la iluminación del Espíritu Santo. Háblales de mi palabra, que va a ser próspero el poderoso en batalla a través de la palabra. Van a ser fortalecidos a través de la palabra. Va a haber gozo y alegría a través de la palabra. Vamos a vencer al enemigo a través de la palabra. Vamos a vencer la tentación a través de la palabra. Y a su nombre. Hoy más que nunca necesitamos la palabra de Dios. Si usted tiene un llamado a un ministerio, tiene un don, un talento, le animo y le motivo, estudiemos la palabra de Dios. Hermanos, que no entiendo nada. ¿Y qué nos trata de entender? Se trata de esforzarse, investigar, indagar. ¿Por qué? Porque si usted tiene palabra en su boca, mi amado hermano, primer guantazo que tira el enemigo, usted le tira la espada y lo deja herido. Porque si una lucha tiene la iglesia de Cristo, Pastor Roberto, es que en muchos cuadros, el mismo cuadro clínico, a mí me dicen, hermano, tengo ataques en la mente. El enemigo me está bombardeando la mente. Dice Isaías 26:3, porque tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hay una versión bíblica que dice, porque tú le darás la paz completa a aquel que piensa en ti día y noche. Pero nosotros a veces pensamos más en el problema. Pensamos más, ay, no me saludó el pastor, no me dio la mano el pastor. No, mi hermano, hay que pensar en la palabra. Hoy más que nunca necesitamos pensar en esa palabra, ponerla por obra. Por eso, ustedes no se dan cuenta, yo fui pastor de ovejas cuando era niño, pero las ovejitas en el día, miren, comían pasto, y en la noche hacían esto. Que yo le llamo repasar, pero la Biblia le llama rumiar. ¿Saben que nosotros no tenemos por costumbre tener una libretita y apuntar a ver qué es ese chaparro loco está diciendo cierto? Voy a apuntar que era así tan rato que yo voy a mi casa, voy a comprobar como los hermanos de Berea. Se me hace que este chaparro loco me está diciendo una mentira, voy a ver. No. Sí es cierto. Sí es cierto. Pero nosotros no nos interesa la palabra del Señor a veces. Somos oidores olvidadizos. Y eso que le pregunté ayer, y ahora sí le pregunto, ¿qué predicó el pastor el domingo pasado? Vamos a ser astronautas. ¿Cómo? Vamos a quedarnos en la luna. Entonces, mis amados hermanos, por eso Dios le dice a Jeremías, dile al pueblo de Israel que mi palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Y dile a esos charlatanes que tienen sueños y vienen y dicen, así dice Jehová, y no se cumple, no pasa nada, porque es pura charlatanería. Hoy se da cuenta que en redes sociales, que venga, voy a orar por usted, que Dios me dice esto, Dios me dice lo otro, y el que no lee la Biblia, ay, sí es cierto, yo siento algo, no, emociones están moviendo. Hoy hasta las alabanzas ni son bíblicas. Sí, las alabanzas son sentimentales. Hay una que dice, mi proceso,
Todos se fueron y luego canta que me falte todo menos su presencia. Y Dios no le da ni para la renta. Dios no le da ni para los útiles escolares. Pues, Padre, ¿qué pasó? ¿Por qué no me ayudas? Pues no, tú dijiste con tu bendita boca que te falte todo menos mi presencia. Así que no te vamos a dar nada, solo mi presencia te va a acompañar. Es una mentira. Que me falte todo menos tu presencia. Mentira. Si mire, solo con que no tiene para pagar la renta ya no quiere congregarse. Alabanzas que ni bíblicas son. No como las de antes. Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó. Alabanzas que eran inspiradas, bíblicas, llenas de ayuno y oración. Hoy por el emocionalismo. Usted no ve los grupos que están saliendo hoy de adoración, que corren para ahí, para acá, parecen basquetbolistas. Y la gente, ay, ay. No hay palabra. Aún en la alabanza tiene que haber palabra que nos confronte, nos exhorte, nos motive, nos hable de la venida de Jesucristo. Pido de favor que se pongan en pie porque ya lo veo cerca, para descanso de su alma. Aleluya. Gloria a Dios. Habrá alguien que Dios le ha hablado en este día, que necesite alguna oración. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, mi alma le adora, le bendice, le glorifica, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Padre, yo le pido por este pueblo hermoso, por Iglesia Poderosa en Batallas, que usted se glorifique, obre y ministre en cada uno de mis hermanos y hermanas. ¿Habrá alguien que necesite alguna oración? Quisiera invitarlo a que venga. Queremos orar por su vida. Pero si no, no se preocupe. La palabra ha sido predicada y Dios nos ha ministrado en este día. Que lo que nos hace prósperos es su palabra. Que lo que nos hace bienaventurados es su palabra. Que lo que nos da vida es su palabra. Que lo que nos abre los ojos es su palabra. Que lo que echa fuera al enemigo es su palabra. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús. Bendecimos y glorificamos su nombre, Dios. Padre bendito, en sus manos pongo la vida de mis hermanos, la casa pastoral, el liderazgo, la misionera, jóvenes, señoritas, niños, niñas, Dios mío. Padre, en sus manos ponemos la vida de nuestro hermano pastor, Dios mío, que viene de otro ministerio. Que usted lo bendiga y lo prospere. Ayúdenos a seguir hacia adelante, mi Dios amado. Que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra, mi Dios. Padre, gracias le damos en este día. Y declaramos que su presencia se mueve y se manifiesta en medio de nosotros. Gracias le damos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, bendiga este lindo y hermoso pueblo. Y que su mano poderosa se deje sentir hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Yo no sé si hay alguien que necesite alguna oración. Quisiéramos orar por su vida, pero si usted está bien, gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias en este día. Bendiga al poderoso en batalla, bendiga a su pueblo y bendiga a todos mis hermanos en el mundo entero. En el nombre de Jesús le bendecimos y le glorificamos, y la gloria y la honra solamente es suya, mi Dios. Amén y amén. Que Dios le bendiga grandemente, mis amados hermanos. A ustedes dejo al pastor Alberto Machado. Poderoso Dios, te alabamos, Señor. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial porque Él los ha ministrado con su palabra.